La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, bienvenidos a una nueva versión de Open Sessions de Multiplica. Hoy estamos con Era Digital, cómo gestionar proyectos empleando marcos de trabajo PMI y Agile. Mi nombre es Alejandra Palacio y les estaré acompañando en el día de hoy. Hoy estamos con Víctor Estrada, él es Agile Specialist y Project Manager de Multiplica México. Hoy tendremos la presentación de Víctor y luego al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Pueden escribirnos sus preguntas y enviarlas y al final intentaremos responder la mayor cantidad posible. En caso de que no alcancemos a responder esas preguntas, se las enviaremos a Víctor y él ya nos da las respuestas y se las estaremos enviando a sus correos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. Para que conozcan nuestras próximas Open Sessions. Les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy. Pueden utilizar el hashtag Open Sessions Multiplica o Open Sessions MX para que compartan sus insights de la charla de hoy. Les recordamos que la charla de hoy está siendo grabada, va a ser subida en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver nuevamente y compartirla con sus conocidos. Le damos la bienvenida entonces a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Víctor, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Víctor. Te estoy dando ya el permiso de presentador para que nos puedas compartir tu pantalla y le demos comienzo a la Perfecto, charla el día de hoy. muy bien. A ver, un segundo. Como que se ha trabado mi computador. Ahí está ya. Ahí está, perfecto. Perfecto, ahí la vemos súper bien. Ahí está, muy bien. Dale, Víctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy les voy a platicar la era digital y cómo gestionamos nuestros proyectos empleando marcos de trabajo PMI y Agile. Mi nombre es Víctor Estrada, soy Agile Coach, migrante digital, Project Manager y Portfolio Manager. Y el tema de la era digital, yo lo visualizo un poco como la parte de una montaña rusa. Y básicamente empezamos hace algún tiempo, prácticamente casi 25 o 30 años. Fue un camino medio duro el estar cambiando de temas análogos a temas digitales. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos en la parte superior. Tuvimos una pequeña bajada por ahí de principios de los 80, finales de los 80. Y de momento vino el boom de las .com y entonces pues no nos queda otra más que ajustarnos al asiento, disfrutar el viaje, no sacar las manos, acuérdense, se vale gritar, pero sobre todo se vale disfrutar, ¿no? O sea, el tema de transformación digital es algo que está pasando muy fuertemente en varias partes de la región a nivel LATAM, en otras partes del mundo ya está muy avanzado, y literal, pues no se puede decir que ya estamos en el punto máximo. Cada día nos sorprendemos, cada día vemos cosas que suceden muy rápido, a veces baja un poco la intensidad, otras veces vuelve a ser muy fuerte y al final parecía ser que todo calma, pero la realidad de las cosas es de que hoy en día la parte digital nos ha alcanzado y va a ser constantemente que vamos a estar en estos sube y baja tipo montaña rusa. Un poco lo que vamos a platicar el día de hoy es este tema de en qué consiste la parte digital, cómo fusionar Agile o el tema en qué consiste la fusión entre Agile y PMI, en algunos casos lo conocemos PMI o lo relacionamos con temas Waterfall, hacia dónde va la tendencia y cuáles serían nuestras conclusiones. Transformación digital, era digital o revolución 4.0, un autor latinoamericano
Gabriel Alzate, comenta que la transformación digital es la reinvención del modelo de negocio para ser sostenibles en el mercado, construir valor a los consumidores y por medio de la adopción de nuevas tecnologías disruptivas se cambia la forma del comportamiento del consumidor. El resumen es, la transformación involucra personas, la cultura organizacional, cultura externa, cambios estructurales radicales dentro de la organización, pero sobre todo es un tema en el cual traigo un tema digital que va alineado a una estrategia de la organización para que esa estrategia toque al consumidor. Básicamente lo que sucede, un gran dato del listado Fortune 500, es que el 88% de las empresas que estaban en este listado hace 20 años han desaparecido. El promedio de vida se ha disminuido al 66%. Tenemos muy claro que los grandes corporativos, las grandes empresas representan el 5% de todas de ese universo y casi todo está entre pymes y startups, ¿no? Cuando entramos un poquito a leer este dato, pues veamos la figura de nuestra mano derecha. Hace prácticamente 15 años hablábamos que la empresa de mayor valor, la más reconocida, era General Electric. Posteriormente empezaba a hacer mucho ruido la parte tecnológica con Microsoft, pero después regresamos con Exxon, Citi y Walmart. Avanzamos 5 años en el tiempo y lo que sucede ahí es de que Exxon cambia de lugar con General Electric baja al segundo lugar, entra Total, Microsoft baja un poco en este listado y Citi baja un poco. 10 años después de esta primera línea, vemos que se sigue manteniendo Exxon, Apple toma ya una posición relevante, Microsoft sale un poquito del listado, y nos seguimos manteniendo un poco con petroleras principalmente. Estamos hablando del año 2011. ¿Qué sucede en 2016? Apenas hace menos de un año, las principales organizaciones, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, y pues rematamos con Facebook, ¿no? O sea, nos damos cuenta que en menos de 15 años lo que ha sucedido es que todas esas organizaciones que, bueno, para todos aquellos que somos Millennial, Generación X o Baby Bloomer, ha cambiado su panorama y hoy todo está en función de temas tecnológicos, ¿no? Si lo vemos con el listado o la tabla de nuestra izquierda, y esto abarca un tema de 2007 al 2017, igual, ¿no? Aquí se ve un poco más abrupto la salida de Exxon, de pasar en el número 1 a brincar al número 10 años después. General Electric, que era la número 2, ahorita está por ahí del lugar número 30. Si me voy hacia abajo, Alphabet, que, pues bueno, Alphabet tiene muy poquito que se creó, hace un par de años, que cotiza como conglomerado, era el número 30, hoy en día está en el número 2, qué decir de Apple, del número 70 dio el brinco al número 1, y Amazon, bueno, empezó en 1999, 98, y ahorita está en quinto lugar y está, pero subiendo como la espuma. Entonces, les platico un poco esto, porque al final la era digital, todos pensamos que es comprar juguetes, comprar tecnología, comprar plataformas, aunque realmente de lo que va es cómo utilizo esa tecnología de una manera que la adapto a mi forma de trabajo y genero una cosa nueva que me va a ayudar a mis consumidores, a mis usuarios finales. En este siguiente slide, hoy en día al menos 3 generaciones estamos trabajando, laborando de una u otra forma en las grandes organizaciones, no importa si son startups, pymes, grandes o corporativos. Y estamos hablando que principalmente lo que son la generación X y la generación de los millennials, abarca prácticamente el 60% de la población mundial de todas estas organizaciones. Dentro de poco tendremos la generación Z, o los Centennial, que van a estar trabajando también en este punto. Y cuando vemos un poco la parte de
Cuando vemos un poco la tecnología que identifica cada una de las generaciones, lo que tenemos es, bueno, nosotros como generación X nos identifica mucho la PC, los millennials la parte de los smartphones y los centennials que ya están enfocados mucho con la parte de realidad aumentada. Estamos hablando de diferentes épocas completamente, prácticamente nosotros como generación X somos los que estamos migrando, la parte de los baby boomers vieron o dieron la pauta para el tema de la parte digital y literalmente las últimas 2 generaciones son los que están sacándole el mayor fruto a cada una de esas tecnologías que se crearon décadas atrás o lustros atrás. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo hoy en día, y tal vez ustedes han visto esto en diferentes redes sociales, tanto redes sociales abiertas o redes profesionales, y hacen mención un poco del tema de, por ejemplo, Netflix, ¿no? O sea, le atañen la muerte de Blockbuster a Netflix, pero la realidad de las cosas es de que los cargos que hacía Blockbuster hicieron que todo eso lo hiciera caer. Uber dicen que está matando a los taxis. La realidad es de que, bueno, el servicio que da cada uno de los taxis en diferentes regiones del mundo es lo que realmente está haciendo que todo cambie. Aquí hago un énfasis, el mal servicio. Esto es realmente uno de los puntos que vamos a ver que hace que la transformación digital avance. La parte de la experiencia. Y así podemos ir revisando cada uno de estos. La realidad de las cosas es de que cuando ustedes ven el caso de Uber, es la compañía de taxis más grande, pero no cuenta con flota propia, ni mucho menos con choferes. ¿Qué decir de la parte de Airbnb? Cambió completamente el modelo de alojamiento, pero ellos no son dueños de terrenos, ¿no? Instagram, Facebook, o sea, cada uno se apoya en la parte tecnológica, pero realmente no son dueños de la parte física. Se complementan, encontraron un hueco y a partir de ahí lanzaron una nueva tendencia. ¿Qué sucede cuando entramos en el tema de innovación? Porque finalmente la transformación digital va ligada mucho en el tema de la innovación. 2%, esta curva hace mucho énfasis en el tema del principio de Darwin, que solo aquellas especies que sobreviven son las que se adaptan completamente a su entorno, ¿no? Entonces, hoy en día, las empresas que están sobresaliendo no son aquellas que ya tienen muchos años en la industria, sino son aquellas que se logran adaptar de una manera muy rápida y se suben a una nueva tendencia ajustado a sus propias necesidades, sus propios procesos, pero enfocados 100% al consumidor. Entonces, en ese sentido, tenemos que tú empiezas con una innovación, un ejemplo, teníamos el iPhone hace casi 10, poco más de 10 años, algunos lo empezaron a comprar, después vino la siguiente etapa, los primeros, los primeros en adaptarse, y de ahí, pues viene la mayoría temprana. Prácticamente cuando ustedes están en estas dos perfiles, su producto está listo para seguir hacia adelante, pero no es una garantía que va a vivir en el tiempo, simplemente es, lo van a adoptar, lo van a consumir todos los usuarios, lo vamos a consumir como usuarios, pero de ahí a que sobreviva otros 20 años o 100 años ya es otra historia. El chiste es cómo me engancho rápidamente con un nuevo producto o servicio. Y para muestra un botón. Cuando se hace la pregunta, ¿cuánto tardaron estos productos o servicios tecnológicos en alcanzar la barrera de los 50 millones de usuarios? Bueno, la primera línea serían los grandes servicios o productos que conocíamos cuando estábamos chicos, el avión, el auto, el teléfono, televisión, cajeros automáticos y ordenadores. Veamos el teléfono. Nació por ahí de 1876 y le tomó 50 años a llegar a sus primeros 50 millones de usuarios. La televisión, primer cuarto del siglo pasado, 1926, y le tomó 22 años en llegar a 50 millones de usuarios.
Cuando bajamos a la línea 2, teléfonos móviles, Internet, PayPal, iPod, YouTube, Facebook o Twitter, pues vemos que los tiempos en los que tardas en llegar a los 50 millones de usuarios se redujeron drásticamente. Ejemplo, Internet, el boom fue en el año 2000, pero antes hubo un previo que empezó por ahí de 1970 y le tomó 7 años llegar a ese número de 50 millones. PayPal, que inició, que llegó antes de este boom de las .com, 1998, 5 años en llegar a 50 millones de usuarios. Me voy a Facebook, me voy a Twitter, estamos hablando apenas de la década pasada, o sea, no más de 10 años, y lo que estamos viendo es que literalmente Facebook le ha tomado 3 años y a Twitter le ha tomado 2 años llegar a los 50 millones de usuarios. Esto parecía fabuloso, pero cuando ustedes se van a temas más cercanos, estamos hablando apenas el año pasado o apenas hace 5 años, el tema de Angry Birds, la saga de Angry Birds, le tomó solamente poquito más de un mes, en diciembre de 2009, llegar a 50 millones de usuarios. Y Pokémon Go, en el verano pasado, le tomó 19 días. Entonces, como se darán cuenta, la tendencia tecnológica es, cuando encuentro ese nicho, encuentro una tecnología, lo acomodo y empiezo a hacer los primeros, los early adopters, la posibilidad de que todo esto vuele ya no es de años, sino estamos hablando de días, semanas o meses. En el mismo año yo puedo llegar a esa cantidad. El chiste es encontrar realmente los agujeros que hoy en día en la sociedad tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues este sería como un poco el resumen de la era digital. Las palabras más costosas del mundo. Aquí siempre lo hemos hecho así, dijo cualquier persona, en cualquier empresa cualquiera. Esto me lo dijo un amigo la semana pasada y es muy frecuente que cuando vayamos con clientes o en la misma organización se llegue a escuchar, ¿no? Dependiendo de qué tan grande o qué tan antigua es la organización, estas palabras se escuchan muy seguido. En algunos casos las llegamos a escuchar ocasionalmente en alguna junta, pero estas son las palabras más costosas. El pensar que las cosas siempre se van a mantener de la misma manera. Otras palabras pueden ser no tengo tiempo, no es mi responsabilidad. Y pues la frase que nos debiera de reforzar es o te adaptas, o nos adaptamos, o nos convertimos en un caso de estudio. Entonces, como se darán cuenta, la tecnología por sí misma no es el centro de todo el movimiento de la transformación digital. Es simplemente donde me apoyo. De lo que va la transformación digital es, nos tenemos que centrar en el cliente. Hoy en día es un tema de, el cliente va en el centro y toda la organización tiene que girar alrededor de él. Pasemos al tema de agilidad. Una definición es esta: la capacidad que permite a las organizaciones aprender continuamente, adaptarse o adaptar su oferta de valor frente a una alta incertidumbre del mercado. ¿Cuál podría ser una incertidumbre? Pues estos podrían ser los diferentes escenarios de incertidumbre: un escenario complejo, complicado, de desorden, caos. Estos son los escenarios que vamos a estar viviendo, que ya vivimos el día de hoy y que venimos viviendo desde hace algunos años, pero que van a ser mucho más frecuentes. Y esto es donde empezamos a empatar un poco el tema de metodologías ágiles con el tema de transformación digital, ¿no? O sea, este ambiente es el caldo de cultivo para que juntas estas dos tendencias y se empiecen a obtener productos de una manera distinta. Algo importante, Agile no es un framework como tal, sino es un mindset. Scrum no es Agile. Esto es algo muy frecuente que llegamos a las organizaciones y pensamos, todo es Scrum, ¿no? Es parte de, y la realidad es que, vamos, es una moda que lleva 20 años en el mercado, ¿no? 2001 se firmó el Manifiesto Ágil, pero todavía 10 años antes es que ya se estaban creando las primeras líneas para llegar al tema del Manifiesto Ágil. Como manifiesto, como mindset,
como una forma de vida, tanto personal como profesional, está basado en 4 valores, 12 principios lo soportan, y de ahí se manifiesta en muchas prácticas y técnicas en diferentes sabores y colores. ¿Qué es lo que nos dice el manifiesto ágil? Básicamente nuestros 4 grandes valores, mucho enfocado al tema de software, pero si le quitamos ciertas palabras como, ejemplo, software que funcione por encima de documentación extensiva y le cambiamos la palabra software por un proceso o algo que haga referencia a un tema de negocio, nos puede funcionar este manifiesto a nivel de toda la organización de manera horizontal o vertical. Entonces, estos 4 valores son los que dan, si los entendemos, podemos trabajar cualquier ambiente o cualquier entorno para poder obtener un resultado. En el caso de los principios, cuando yo tengo un método de trabajo Agile y lo comparo con un framework como es la parte de PMI, pues muchos de todos estos elementos ya existían desde la parte de PMI. PMI lleva más de 60 años en el mercado. Estamos en la versión 6 del PMBOK, que es el marco de trabajo que rige todo este tema de gestión de proyectos por el Project Management Institute. Entonces, muchas de estas cosas ya existían, simplemente que en su momento no les hacíamos caso. ¿Cuáles podrían ser las grandes diferencias con el tema ágil? El tema 2, el principio 2, de bienvenidos los cambios en los requerimientos. En el caso de agilidad, los aceptamos, los tomamos como, no como válidos y ya los vamos a hacer, pero son recibidos no importando que estemos en la etapa final de nuestro proyecto. Mucho el tema de comunicación cara a cara. Sí se habla en el tema de PMI, pero en el tema de agilidad es prácticamente el día a día, ¿no? El pan de cada día. Entonces, veremos que muchos de estos principios ya los conocíamos, aquellos que migramos o que empezamos en temas de PMI y gradualmente empezamos a balancear nuestros temas con PMI y temas de agilidad. No es nada nuevo para algunos de nosotros, para otros es nuestra Biblia, ¿no? Y cuando veo un poco el escenario de, bueno, ok, me dices que son muchas técnicas y prácticas, pues ¿cuántas son? Bueno, pues esta imagen lo que nos comenta de manera muy como big picture es cuando hablamos de Agile tenemos un tema de Stream Programming, Scrum, Kanban, DevOps, que es la tendencia, pero luego abrimos otros métodos que están naciendo o que ya vienen de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, la parte Lean, que traemos desde Toyota de mediados del siglo pasado y que ahora nos da la base para tener el Lean Kanban o el Lean Startup o la parte de UX, ¿no? Del Lean UX, que a su vez tiene una partecita de Design Thinking. Entonces, se dan cuenta muchos de estos temas que hoy en día están en boga o que parece ser una moda, pues tienen su sustento ya no menos de 5 o 10 años y que vienen de otros métodos mucho más atrás en el tiempo y que simplemente los fuimos adecuando a cada uno de los tiempos. Cuando vemos un poco el tema de la estadística, siempre muestro esta gráfica que es de una empresa que se llama Version One. Version One genera un reporte anual. Ahorita a principios del siguiente año van a sacar la versión 12. Ahorita estamos en la versión 11 de este reporte. Y básicamente lo que te dice es que el 58% de las organizaciones utiliza como principal método ágil la parte de Scrum. Tenemos por ahí un tema de Kanban, híbridos entre Scrum, Kanban o XP. La realidad es de que si nos regresamos al manifiesto ágil, lo que ustedes verán es de que no todo es a rajatabla. Yo puedo ver qué es lo que me funciona mejor en mi organización de todo este tema de principios y valores. Puedo darle un matiz con alguna tendencia muy particular, ejemplo Scrum,
y de ahí puedo sacar una versión o sabor de la organización puntualmente, ¿no? Entonces puede ser Scrum, sabor Víctor Estrada. No necesariamente con eso estoy haciendo, creando algo nuevo que debe ser a rajatabla, pero sí estoy diciendo que me estoy basando mucho en el manifiesto ágil y estoy utilizando algunas técnicas o prácticas ágiles de alguna línea. Este es un ejemplo que me compartió un colega colombiano, saludos a Colombia, y es un tema real, ¿no? Y este es un tema en donde empezamos mucho cuando pensamos el tema de Waterfall, que lo ligamos a PMI, y Agile, que lo ligamos a Scrum, es una lucha de poderes, ¿no? Como si estuviera en un partido de fútbol o en una pelea. Entonces empiezo a hacer el comparativo para demostrar qué es mejor que el otro. Entonces, es un proyecto donde tengo 5 variables. Cuando hice el proyecto, bajo el tema tradicional o de cascada o waterfall, pues resulta que me tomó 8 años terminar ese proyecto, me tomó $1,500,000 solamente hacer la implementación, y el impacto que yo tuve tanto a nivel interno como externo fue solamente al 2% de todos esos universos de clientes. Casi siempre terminamos estos proyectos mal, entonces pues tuvimos muchos incidentes y retrabajos en el último año. Cuando hicieron el mismo proyecto, que lo ajustaron y lo trabajaron ahora con método Scrum o con Framework Scrum, resulta que les tomó 12 meses hacerlo, les tomó una cuarta parte del presupuesto original, sobre el orden de $300,000, y el impacto que tuvo tanto interno o externamente sobre los usuarios finales fue del 100%. Y a partir de ahí, lo que hice fue hacer un escalado del producto. Entonces, lo que veían los usuarios era, bueno, vamos a crearle nuevas funcionalidades y vamos a hacer el crecimiento del producto. Sí, había correcciones, pero básicamente eran porque tenía que tener una visión 360 con otras plataformas, con otros sistemas con los cuales convivía este sistema. Y pues tenía que pensar en un tema de migración, pero de los fierros, ¿no? De la parte de tener servidores físicos, pasarlos a la parte de la nube, un ejemplo. Verán en la última columna un poco la diferencia de lo que le toma uno y otro, y entonces ustedes dirían, wow, pues ahora vamos a hacer todo con Scrum, ¿no? Ese es el principal punto en el cual muchas veces nos vamos en banda, o nos vamos por la libre y pensamos que con Scrum vamos a resolver todo. Les he platicado un poco de este estudio, se llama Caos, lleva más de 20 años en el mercado, y lo hace una empresa que se llama Standish Group. Básicamente el reporte evalúa 3 grandes características: si los proyectos son exitosos, si tuvieron deficiencias, fueron cancelados, y el tema económico. Ustedes podrán ver en la gráfica que el 31% de los proyectos que iniciaron fueron cancelados en el año 94, 16% de los proyectos terminaron con éxito, pensando un poco en las variables del PMI, el famoso triángulo de hierro, el tema del alcance, del tiempo y del costo, y 53% de los proyectos tuvieron deficiencias, o como dijera un consejero matrimonial, terminaron de alguna manera, llegaron, aunque con esas 3 variables quedaron completamente mal en alguna de ellas 3. Conforme pasa el tiempo y llegamos al estudio del año 2015, que es el dato más reciente que tengo, vimos que los proyectos deficientes se mantuvieron sobre el orden del 50%, los exitosos estamos sobre el orden del 30%, y todavía existen proyectos por ahí del 20% que empiezan y que en algún momento se cancelan. Eso sí, cuando hablamos de presupuesto, en promedio, el estudio sobre 20,000 proyectos que se están evaluando, pues llegaron a casi el doble de lo que se presupuestó originalmente. El estudio tiene algunas características, muchos lo atacan, porque dicen, bueno, estamos hablando solamente de proyectos de tecnología es muy grande, tenemos proyectos de infraestructura, de desarrollo, de la nube, de seguridad. Hay muchos sabores en los proyectos de tecnología. Entonces, no tenemos un ambiente tan controlado que pudiéramos decir,
el área de tecnología está en crisis y está tendiendo a desaparecer. Eso es, hay detractores sobre este estudio, pero vamos, al final el punto es que tenemos un marco de referencia. Y si ustedes hacen un poco de retrospectiva y lo ven en los proyectos en los cuales han estado en el largo de su carrera profesional, les va a hacer sentido algunos de estos temas. Tal vez no en los extremos de ser perfectos y tener un promedio de bateo perfecto, o que los proyectos que iniciaron en la organización en las que han pertenecido están en el extremo opuesto de que siempre terminan mal o se los cancelan, pero sí van a encontrar que hay proyectos que pueden tener un poco estas matices, ¿no? Este estudio de caos, cuando hacemos un zoom a partir del año 2012, 2010, y empezamos a hacer una comparativa entre cómo se hacen los proyectos en cascada, waterfall, los proyectos en ágil, vemos que en las primeras columnas de su mano izquierda, en el total, los proyectos deficientes o con problemas, hay muy poca diferencia entre si se trabaja en un método o en otro. Estamos hablando que en uno es 52%, en el otro 60%, pero lo que sí es que los proyectos exitosos usando métodos ágiles, pues ya se están acercando al 40%, cuando los proyectos en cascada se quedan en el 11%. Ahora, si hago una segmentación pensando en que tengo proyectos grandes, medianos y pequeños, pues ya tenemos un poco más la balanza, ¿no? Sí, siempre al frente de los proyectos usando métodos Agile, pero la realidad es que si yo voy a la última columna y veo que los proyectos son pequeños, sí hay una variante entre que mis proyectos usando Agile están en el orden del 58% y Cascada 44% en el caso de exitoso, pues la verdad es que ese 14%, la verdad es que no es algo que ya en el momento de sacar cuentas pudiera ser un factor que me permita decir, cambiemos todo a ágil, más si lo veo desde un punto de vista financiero, porque tengo que hacer una inversión inmensa en toda la organización para que ahora cambien, empiecen a trabajar con nuevos métodos, por un lado, por otro lado, tener un tema de change management para que hagan un cambio de cultura, y de ahí, pues los proyectos en lo que estoy haciendo el mix entre un tema ágil y un tema agile, pues van a tener van a dar coletazos, ¿no? Pueden que terminen exitosos, pueden que terminen con dificultades. Entonces, 14% a lo mejor no es un valor que me diga sí, cambiemos. Pero quedémonos con este punto y vamos a ver más adelante si puede ser un punto relevante o no. Cuando yo empiezo a trabajar el tema en una organización que viene trabajando desde mucho tiempo atrás en temas waterfall o en temas de hacer una planificación usando el crucificado Gantt, pues bueno, tengo que hacer una balanza y decir, oye, y ahora si yo utilizo métodos ágiles, ¿dónde va a quedar el rol del project manager? Porque finalmente el project manager en los métodos ágiles no aparece por ningún lado. Sí, tenemos por ahí una certificación del mismo PMI, PMI ACP, que hace referencia a temas de utilizar marcos de trabajo de gestión PMI con sus tintes ágiles. Pero fuera de ahí, toda la tendencia o todos los demás métodos, llámense Scrum Study, llámese Scrum Org, Scrum Alliance, Scrum Manager, Scrum Institute, todos aquellos que hablan de Scrum, particularmente de Scrum, se basan en el manifiesto ágil. Entonces, ahí quedamos completamente fuera con el rol del Project Manager. Entonces, esos son de los primeros temas que tenemos que empezar a balancear. ¿Qué va a pasar con esa figura del Project Manager o la figura de la PMO? Sobre todo porque al final, como Project Manager, tendemos a hacer mucho el tema de comando y control. Esto es, de tener el control de todo. Lo primero que pensamos es, y por ahí posiblemente ustedes han visto memes en la red, que nos hablan de, es que si soltamos a los usuarios, no saben lo que quieren, ¿no? Somos los usuarios y no sabemos lo que queremos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver Los Simpson en algún momento de su vida, pues por ahí en algún capítulo Homero decidió hacer su propio vehículo, tuvo un stakeholder que lo patrocinó, le dio todos los recursos y Homero creó el vehículo que creía le podía funcionar al hombre promedio
de la comunidad en la que él vivía. La realidad lo que se tuvo es, pues, ¿qué pasó ahí, no? Porque hubo muchos features que completamente estuvieron fuera de la realidad. Y al final el auto costaba un dineral y que pues difícilmente podía ser comercializado. Y otro tema que tenemos mucho como project managers es pensar que siempre, no importando la duración del proyecto, y pongo entre comillas proyecto, pensamos en tener terminado todo a la primera. Entonces, eso es un enfoque que a los otros que trabajamos la parte de agilista nos causa conflicto. A algunos que migramos de uno a otro es un tema que tenemos que empezar a absorber con el tiempo. Y recordemos que finalmente en el tema de agilidad es un tema de iterativo incremental, ¿no? Sí, quiero tener el cuadro de la Mona Lisa, pero te voy haciendo primeras aproximaciones, te voy haciendo tus MVP, tus mínimos productos viables, y conforme vas avanzando me vas dando matices y vamos afinando hasta tener un producto final. En el caso de la parte de Waterfall PMI, siempre buscamos que los entregables son completos al final de cada etapa o de cada fase como lo hayamos pensado. Grandes diferencias que tenemos que ver cómo las balanceamos. Y entonces, lo que tenemos aquí es, decimos, bueno, pues es que hagamos un método híbrido, ¿no? Un tema con PMI Waterfall y un tema Agile, pero cuando empezamos a ver un poco en qué consistiría cada uno de ellos, pues nos damos cuenta que hacer un híbrido, pues la verdad es que suena como complicado, ¿no? Desde el punto de vista que en uno nos enfocamos al tema de proyectos y en el otro nos enfocamos a un tema de productos, podríamos decir que en algún momento iteramos en los dos, nos ha pasado mucho que hacemos waterfall y estamos iterando, entregamos un producto, está mal, tiene muchas incidencias, regresamos a las etapas donde tenemos que corregir y así estamos. Entonces hacemos un waterfall disfrazado y en el caso de PMI, pues sí tenemos que hacer un tema de una estimación, un plan de trabajo, tenemos que tener claros los requerimientos, el tema de las etapas que van a conformar ese proyecto, tenemos que tener a nuestro project manager con nuestro equipo de trabajo, y cuando lo comparamos en el tema de agilidad, pues nada, tenemos un equipo que funciona más como una red, como un networking. La estimación está en función de la criticidad, no de una estimación de tiempos, y todos estamos comprometidos, ¿no? En función de objetivos, en función de un definition of done, en función de tener un producto en una primera aproximación y escalar el producto. Y regresando al tema del project manager, finalmente el project manager tiene demasiado poder. Entonces, en nuestras organizaciones es uno de los principales bloqueos cuando le decimos que vamos a trabajar en ágil, porque le quitamos por un lado el tema del presupuesto, le quitamos el tema de liderear o de gestionar los equipos de trabajo, de definir los alcances. Ese tema, cuando lo pasamos en un tema Scrum, de manera particular, un tema de agilidad, pues vemos que el rol del Project Manager se distribuye entre tres grandes personas, el Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team. Entonces esto nos cambia completamente el paradigma. Hace poco estaba leyendo un artículo, en el caso de Chile, algunas organizaciones han terminado por eliminar de su organización a las PMOs o a los Project Managers, porque ahora los equipos autoorganizados son lo que los va a llevar hacia adelante. Entonces, pues no tenemos que llegar tanto a los extremos de, ok, a partir de esto entonces fuera Project Managers, sino tenemos que ver de qué manera balanceamos, porque finalmente el Project Manager puede hacer que ahora tome el rol del Product Owner o funja un poco como ese coach que va a ayudar a los demás a la parte de entender cada una de las partecitas que le funcionan. No entiendes de presupuestos, ahora te voy a guiar en temas de presupuestos. Tienes que hablar hacia dirección, bueno, no solamente es entregar. En el carro está el teléfono de Jimena, por favor. En el carro está el carro de teléfono. El teléfono de Jimena está en el carro. Sino, tengo que apoyarte para que veas cómo tienes que hablar a la capa directiva o le tienes que ayudar a hablar con sus pares a nivel de gerencia o con los mismos equipos de trabajo. También, pensando un poco en la área digital, no solamente en la construcción de apps o en la construcción de portales o sitios web, sino en la creación de productos completamente digitales que abarcan desde drones
abarcan desde impresiones en 3D, el mix entre esas dos cuestiones, pues tenemos este modelo de Gartner, ¿no? Donde nos dice, bueno, a ver, si tú tienes un problema, aplica Design Thinking para ver cómo aterrizas esa idea o esa problemática que tienes, obtener un primer alcanzable para generar un experimento, y a partir de ahí lo puedes meter en Lean Startup para desarrollar el modelo. Y una vez que tú tengas tu primera idea más o menos bosquejada, pues mételo dentro del tren de Agile para ejecutar tu experimento y obtener un primer producto. El siguiente modelo es un poco más sofisticado porque aquí hablamos de escalar productos de cualquier tipo, pensando nuevamente desde el tema de Design Thinking, lo bajo un poco con el tema de UX, pensando mucho en el tema del usuario y la interfaz, cómo lo percibimos como usuarios. Ejecuto el experimento ya para obtener un primer MVP utilizando Agile, y una vez que lo tengo, lo meto en un tema de optimización que ahora se conocería como DevOps, o cómo es que voy escalando ese producto hacia el futuro. Y la mayoría de nosotros hoy en día utilizamos smartphones. Cuando ustedes se van a su smartphone, se dan cuenta que cada cierto tiempo grandes aplicaciones como Facebook, Spotify, etc., hacen actualizaciones, pero te mandan un pequeño mensaje que te dice, como parte de nuestra mejora continua, estamos haciendo mejoras. Ya no te dicen qué es lo que están mejorando. Hace años te sacaban una lista inmensa de mejoras. Hoy en día simplemente te dicen tenemos mejoras, te las comparto. Y cuando nos damos cuenta, pues ahora resulta que en WhatsApp puedo ver que si toco un texto, ya le puedo cambiar la tipografía o le puedo cambiar qué tipo de texto es, si es negrita, si es cursiva. Pasa algún tiempo y resulta que quitan esa funcionalidad porque a lo mejor no gustó o chocó con algunas otras cosas, pero así es como debemos pensar todos nuestros productos. Desde una idea, entro en un experimento, lo evalúo, saco métricas, funciona, lo empiezo a escalar, empiezo a hacer integración continua. Y esto es algo que sucede muy común en las organizaciones de cualquier tamaño, ¿no? Tenemos muchos stakeholders con diferentes ideas puntuales hacia dónde llevar ese gran producto o servicio. Entonces tenemos que ponerlo en blanco y negro, empezar a unificar criterios, empezar a ver si esa solución que tenía cada uno de ellos era la mejor o tenemos que hacer una nueva solución que todos tengamos la misma visión. Y a partir de ahí, pues tenemos productos digitales. Entonces, ¿de qué va este tema de funcionar métodos waterfall con métodos agile? Bueno, pues pasar de una estructura jerárquica a un entorno colaborativo, de cambiar el triángulo jerárquico, donde la punta estaba en la parte superior, a la punta está en la parte inferior, mucho de Management 3.0, mucho de la felicidad de los equipos que trabajan en las organizaciones, mucho de espacios abiertos, de transparencia, sí, también, ¿por qué no?, de temas divertidos. Todos queremos ser o trabajar en una organización como Facebook o Google, ¿no? Pero pensar que ya no es un tema de que tenemos un jefe que nos está diciendo para dónde ir, sino equipos que entre todos definimos hacia dónde queremos ir, y como todo, no todo es falla, tenemos dificultades, pero tenemos que hacer una retrospectiva y a partir de ahí lanzar hacia dónde queremos ir. El Management 3.0 es lo que une estas dos mezclas de Waterfall con Agile. Desde Management 1.0 y 2.0 es lo que veníamos con la tendencia de Waterfall. En 3 es cómo transformamos usando las dos cosas. Estamos en el momento en el que no vamos a desaparecer la parte de Waterfall o PMI, pero tampoco va a desaparecer Agile. Entonces, más en el tiempo, las dos tienen que convivir sí o sí. Tenemos que ver qué es lo que nos funciona de cada uno de ellos. Y a partir de ahí, esto sería como un poco el resumen de cómo voy a gestionar los proyectos. De entrada, tengo que tener claridad 100% en el tema de management. Change Management, Management 3.0, Lean Change Management. Sí, todo cambia a partir de cada uno de nosotros, pero también influye mucho la estructura en la cual estoy trabajando. Si mi estructura es muy jerárquica,
sabemos que los proyectos van a tardar mucho en tomas de decisiones. Mientras más horizontal y empoderamiento de los equipos tengamos, los productos van a salir mucho más rápidos. 2, recordemos, tenemos 3 generaciones actuales en las organizaciones, tal vez tengamos 4 en los próximos años. 3, el tema de innovación. Si la organización en la que estoy no está pensando en la innovación como tal, no vamos a hacer productos digitales y siempre vamos a hacer lo mismo, porque aquí siempre se ha hecho así. 4, las métricas. Bueno, pues no todo puede ser un diagrama burn down o acumulativo. Tengo que mostrarlo de una manera que todo el mundo lo entendamos. Anteriormente era un tema de valor ganado, ahorita estamos pensando que todo era a través del GAN. El GAN es el artefacto que más ha sido crucificado, que más odiamos en el tema de agilidad, pero tenemos que ver cómo utilizamos toda esta mezcla de métricas que están en la parte superior para poder darle una visibilidad a toda la organización y que lo entendamos. 5, tenemos que cambiar mucho el enfoque a nivel de estructura de tradicional Scrum o Agile, como uno estamos enfocados en proyectos y en el otro estamos completamente enfocados en el tema de productos. Y eso lo que nos da es que en algún momento tengamos en nuestras organizaciones algunos proyectos corriendo en Agile, algunos proyectos corriendo en Waterfall. En algún momento tendré que hacer proyectos que traigan los dos métodos, pero siempre enfocado en el cliente. Recordemos, estamos en esta etapa del mundo en el cual las grandes organizaciones no son las que dictan hacia dónde van los productos. Hoy en día, las innovaciones vienen de los clientes, y los clientes, estoy hablando de los consumidores a todos niveles, en todas regiones del mundo. Eso es lo que hace que hoy en día las organizaciones literalmente se volquen en estar satisfaciendo esas necesidades de experiencia hacia el cliente final. Recordemos, esto fue del año pasado, actualmente, digo, ya no tuve la posibilidad de actualizarlo, pero estamos hablando de 1 o 2 máximo tecnologías que han cambiado. Estas son las tecnologías que están haciendo que el mundo cambie hoy en día. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad aumentada, robots, blockchain, realidad virtual, drones e impresión 3D. Recién el mes pasado, a finales del mes pasado, se hicieron las primeras pruebas de taxis, taxis voladores, utilizando dron en Dubái. Entonces, lo que es cierto es que nos ha alcanzado todo este tema de tecnología. Muchas cosas las veíamos muy, muy lejanas en el tiempo. La impresión en 3D hoy prácticamente puedes comprarte una impresora, trabajar en un programa y lanzar tu propio modelo y a partir de ahí empezar a hacer prototipos. Esto hace no menos de 5 o 10 años era imposible, tenías que mandarlo a una fábrica para construir el prototipo y te salía carísimo. Hoy en día haces tus experimentos, funciona y hasta puedes lanzarlo como un producto final. Entonces, estas tecnologías son las que están impactando radicalmente a todas nuestras organizaciones, algunas más, algunas menos, pero nos están impactando. Y este autor, Alvin Toffler, es alguien que admiro. Su frase, los analfabetas del siglo XXI son aquellos, no son aquellos que no sepan leer y escribir, sino son aquellos que no puedan aprender, desaprender o reaprender, o básicamente adaptarse. Entonces, cuando trabajo temas de proyectos, tal vez tengo que utilizar un poco el tema de la parte de PMI para controlar la distribución de información, porque finalmente muchos de nuestros departamentos o áreas de nuestras organizaciones que llevan ya años en el mundo corporativo, llámese pymes, startups, corporativos grandes, trabajan de una manera. Entonces no les puedo cambiar de decir, tienes que dejar de hacer un GAN y ahora hazme una gráfica con puntos de bajada, que puede ser muy simple, pero necesito que hagas ese cambio. Es un shock bastante fuerte. Entonces, hoy más que nunca tenemos que tener al menos 2 visiones de las cosas y ver cuál es la que nos funciona en cualquier momento del tiempo. No es una lucha entre qué es mejor y ahora vamos a cambiar y todos vamos a ser Agile, porque muchas veces no sabemos para qué queremos ser Agile.
nos adaptamos o nos convertimos completamente en casos de estudio. No hay balas de plata, ¿no? Sí, hemos fallado con temas Waterfall o PMI, pero finalmente han existido para grandes proyectos. La realidad es de que los nuevos proyectos tenemos un ambiente que nos permite ser más eficientes o llegar al producto que buscamos con el tema ágil, pero tampoco es la bala de plata. Y pues bueno, con este tema de las tendencias de las innovaciones, bueno, aquellas organizaciones que van todavía rezagadas, que son los rezagados o los que van muy atrasados en el tema de innovación, pues todavía les queda alrededor de unos 5 a máximo 7, 8 años para adaptarse. Si no, nuevamente, serán un caso de estudio, ¿no? Y particularmente, cuando hablamos de Scrum, en algún momento del tiempo se estima que Scrum dejará de llamarse Scrum y será una habilidad que ya traemos o que traigamos por default desde niños. Entonces, hoy en día me ha tocado ver casos de estudio en Europa y en algunos lugares de Sudamérica en los cuales ya estamos trabajando en temas de agilidad con niños. Entonces, esto es importante porque ellos son el futuro, son los centennial, y ya van a traer en el chip integrado todo el tema de agilidad. Y acuérdense, este tema de innovar no solamente es salirse de la caja, sino tener un pie en la caja y uno dentro de la caja siempre es primordial. Pero sobre todo, veamos este caso rápido de Puma hace algunos años. Tienes que tener la capacidad no solamente de ver a tu competidor en tu sector, sino salirte completamente de tu sector, ver otras industrias, ver otras tendencias y a partir de ahí generar un producto completamente nuevo. Acordémonos, el tema de transformación digital va de generar experiencias a los usuarios. Entonces, para darle una experiencia, tengo que hacer un producto y para hacer un producto tengo que llevarlo dentro de un track. ¿Cómo me apoyo con un método o con otro? Eso va a depender de cada organización. En el caso de Puma se le ocurrió no solamente entregar los tenis en una caja, sino darles una bolsita. Y esta bolsita salió de temas de origami. Hoy en día yo compro unos tenis Puma y utilizo esta bolsita para ir cuando voy a trabajar, me llevo mi lunch en esa parte, o cuando les mando a mis hijos el lunch en la escuela, si se llevan en esta bolsita el tema de su lunch, ¿no? Entonces estoy haciendo un tema de branding, estoy utilizando algo que no, per se, Puma no se dedica a generar bolsas, pero estoy trabajando en un concepto completamente disruptivo. Platicaba en la última sesión que tuve con ustedes el caso de Zappos. Zappos es el número 1 a nivel mundial vendiendo zapatos diarios, alrededor de 100,000 unidades. Y básicamente lo que te dice es, bueno, el CEO de Zappos hace un par de años decía que las empresas a menudo se olvidan de la cultura. Y al momento en que se olvidan de la cultura, empiezan a sufrir porque no le entregan un buen servicio a sus clientes. Y esto genera que no tengan una buena cultura, genera que sus colaboradores son infelices. Entonces, tengo que tener la capacidad en un momento dado de hacer la migración, de ver qué proyectos voy a trabajar el producto final con Ágil o con Waterfall PMI, ver cómo voy a balancear esa capacidad de conocimientos y a partir de ahí hacer que mis colaboradores sean felices en todos los niveles. Y acordémonos que cuando hacemos un producto va a todos niveles, no solamente es la gente que está desarrollando el diseño o el que lo está construyendo, sino toda la organización está participando en la creación de un nuevo producto. No me queda otro más que decir, experimenten, practiquen, fallen, vuelvan a fallar y vuelvan a intentar. Esto no sale a la primera. No van a ser 100% ágiles ni 100% waterfall, van a buscar ahí una mezcla y verán qué es lo que mejor les funciona. Un poco en qué me basé para hacer esta presentación. Mi nombre es Víctor Hugo Estrada, soy Agile Coach, migrante digital, con una maestría en proyectos, un máster en negocios de internet. Y pues nada, ¿no? Acuérdense, tenemos que estar aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a reaprender. Espero les haya gustado esta presentación. Muchas gracias.
Víctor, muchísimas gracias. Creo que nos has dado una gran versatilidad de información en cuanto a lo que está pasando digitalmente, así como a entender más a profundidad lo que viene a ser Agile. Te agradecemos. En el momento no he recibido preguntas. Vamos a esperar unos 2 minuticos a ver si pronto nos llegan preguntas. Si no, entonces, pues les agradecemos su asistencia. Les comentamos que en nuestro canal de YouTube estaremos subiendo esta charla para los que de pronto no la pudieron ver completa o quieren volverla a ver con detenimiento y tomar sus notas. Vamos a tenerla en el canal de YouTube. Eh, Démosle entonces un momentico a ver si de pronto nos llegan algunas preguntas, Víctor. Perfecto, muchas gracias, Ale. Listo, nos llegó una. Entonces, que si nos les podemos dar el canal de YouTube, por supuesto, es Multiplica Play. Lo buscas así, Multiplica Play. Ahí puedes encontrar, o incluso puedes poner en el buscador en YouTube Open Sessions y te deben de salir nuestras Open Sessions o pones Multiplica Play. Ahí está el canal. Vamos a ver si nos llega de pronto alguna otra pregunta. Igual también en nuestra red de Facebook y de LinkedIn estaremos compartiendo el link, por si de pronto nos sigues por ahí, también puedes llegar fácilmente al canal. Bueno, Víctor, por el momento no me llegan entonces más preguntas. Creo que ha quedado bastante claro, has explicado eh, con muchos ejemplos, entonces también creo que ahí de pronto resolviste algunas de las preguntas que de pronto se han generado. Te agradezco muchísimo, esperamos tenerte en nuevas Open Sessions y damos entonces por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Espero verlos en un par de semanas. Vamos a hablar de Personal Kanban, cómo bajamos el tema de agilidad, platicamos hace un rato, en temas personales, no solamente a nivel profesional. Muchísimas gracias a todos. Excelente, bueno, muchas gracias y feliz día. Hasta luego.